programa. Ahí estás. Javier, saludos. Vámonos, vámonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Cara a Cara. Hoy vamos a platicar, bueno, las últimas horas han estado, digamos, si no inestables, sorpresivas en muchos asuntos. Así es que vamos a platicar obviamente de la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti con nuestros invitados, pero también de las declaraciones dadas por ella a una radio local. Así es que para ello, para platicar acerca de esto, tenemos a los analistas Giovanni Frati y Renzo Rosal. Muchas gracias ambos por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hoy la ex vicepresidenta quiso hablar, porque quiso hablar y quiso enviar mensajes. Y habían varios mensajes. El primer mensaje, y el que digamos que todo el mundo lo vio y lo notó, era el juego de palabras en torno a R, sí. Y por supuesto involucrando a la primera dama de la nación. Así es. ¿Cómo vio usted esto? Sí, a mí yo lamentablemente tuve que oír esa entrevista completa. Me pareció algo muy doloroso y vergonzoso para el país, ¿verdad? Creo que la señora ex vicepresidenta, gracias a Dios, debería pedirle perdón al país y perdón a los ciudadanos que le pagaron su salario por estos 3 años y medio, ¿verdad? Yo creo que esa bajeza moral, digamos, ¿verdad?, de atacar a la primera dama de la nación cuando obviamente la responsabilidad de esta debacle nacional viene de ella. En primer lugar, por haber contratado a un convicto como el señor Monzón, ¿verdad? Una persona que al hacer mis investigaciones yo me he dado cuenta que el propio Ejército de la República lo expulsa por narcotráfico en los años 90 del Ejército. Luego se le condena por robo de vehículos y José Rubén Zamora tiene más de una década de estarlo denunciando, tal vez no con el lenguaje más apropiado, diría yo, pero sí de denunciarlo con detalles, y que la vicepresidenta venga a ponerle limón a la herida, ¿verdad? Y a insultar la inteligencia de los guatemaltecos, a volver a decir otra vez más que ella no sabía nada, que ella no tenía idea, que ella ayudó a 2 millones de guatemaltecos, como que si ella lo hubiera hecho. Eso lo hizo el contribuyente guatemalteco pagando sus impuestos para que el Partido Patriota haga una campaña de tierra con las bolsas solidarias o seguras. Ahora, ¿por qué los mensajes? ¿Por qué los mensajes? Se refirió obviamente a la primera dama de la nación, se refirió a los empresarios, y el tercer mensaje lo envió a los periodistas. Así o sea, es. hubo recados. Y rencores, ¿verdad? ¿Por qué? Pienso que como esta entrevista se da precisamente después de 2 días de su renuncia, utiliza el espacio que le ofrece una radio que ha sido complaciente, digamos, con el actual gobierno, para poder, creo yo, hacer un ejercicio, una especie como de catarsis, pero que, como bien se menciona, lleva unos mensajes muy claros. El hecho precisamente de mencionar a la primera dama, pero vincularla en el momento en que le preguntan sobre el tema de la R, digamos, y atribuirle eso, no a ella como corresponde, sino a la primera dama, creo que indica también el nivel es decir, ella y el presidente Otto Pérez tienen roces. Es decir, la luna de miel. O sea, ella no salió bien. Y un vínculo muy fuerte. Sí. Por supuesto, pero entonces, digamos, deja decir en la entrevista claramente el nivel de desagrado que tiene, el nivel de choque, de enfrentamiento, y comienza a querer cobrar facturas. Evidentemente, dado lo fuerte que es el caso, como lo menciona Giovanni, creo que lo que hace, en lugar, digamos, de minimizar, es abrirse más frente. Evidentemente si no nos estuviéramos hablando hoy del tema, deja abierto muchas ventanas más de las que tenía anteriormente, deja también mencionado con más claridad el nivel de relación que el mismo presidente de la República tiene. Es decir, en lugar de marcar contrario a lo que es Otto Pérez, que hasta el último momento da la vida, digamos, por ella,
y la defiende lo indefendible, ella lo que hace, digamos, es meterlo más a la olla, atraerlo, en lugar de marcar la distancia por deferencia, por quien siempre fue su jefe, su leal, hoy por hoy lo vincula totalmente a esto. ¿Podemos atribuir estos mensajes a un momento de cólera? Por supuesto. ¿O esto fue pensado, meditado y calculado los dardos a dónde iban? Siento que hay de las dos cosas. Es decir, además, la entrevista se estructuró de tal forma que le permitió a ella darse el lujo de tener muchísimo tiempo en responder cada cosa. No fue una interpelación ni una entrevista, digamos, de aquellas que cada minuto hay 2 preguntas, ¿no? Le dejaron a ella 4 o 5 minutos para que ella se pudiera explayar totalmente. Pero evidentemente también hay ahí la otra parte, que es, sí, evidentemente hay un contenido, digamos, que se aleja de lo racional, digamos, totalmente, y ya plantea contenido de orden yo diría como de cierta, en la línea de la frontera con la locura. Es decir, está claro que el poder la embelezó, el poder, la riqueza, el control que tuvo en un momento determinado durante más de 3 años y medio, la desconectó de la realidad. Y la entrevista de hoy lo que hace es evidenciar este nivel, digamos, de desconectarse de una realidad, y que, como bien se mencionaba acá, queda más que evidente la importancia de haber salido de ella. Creo que con la entrevista de hoy se termina de desnudar que lo que teníamos nosotros ahí como parte del menú presidencial es alguien que nos estaba claramente conduciendo, digamos, al agujero en el que estamos metidos hoy por hoy. ¿Eso qué provoca en la gente? ¿Qué está provocando? Yo lo que espero, José Eduardo, es que el sábado 16, donde ya se convocó a otra protesta más, y ya hay muchos temas de esa protesta que están hablando de extinción de dominio, y la gente está empezando en redes sociales a pedir la extinción de dominio para todos los involucrados en la red, incluyéndola a ella. Ella también habló de extinción de dominio. Exactamente, para empresarios. Entonces lo que yo creo es que lo único que logró Roxana Valdetti es lograr que si iban a llegar 20,000 gentes el sábado, ahora lleguen 40. Porque ese cinismo, ese descaro de hablarle a la población como que si la población fuéramos una partida de idiotas que no tenemos la capacidad para leer entre líneas y que no tenemos la capacidad para analizar que el gobierno a las más altas esferas, incluyendo al presidente, a la vicepresidenta, a muchos ministros de Estado, a diputados, a superintendentes, a directores, a ministros, el gobierno del Partido Patriota, igual que el gobierno de la UNE, que el gobierno de la Gana, que el gobierno del FRG, se organizó para expoliar y robar con las 2 manos por 4 años. Y aún así, aún cuando hay 66,000 llamadas de evidencia, aún cuando hay más de 47,000 documentos, tienen el cinismo de seguir mintiendo, de seguir mintiéndole a la población, de seguir diciendo que no sabían nada. Ahora, creo yo, es el momento para que la protesta ciudadana, obviamente, con racionalidad, con cabeza fría, defendiendo la institucionalidad, defendiendo la Constitución, salgamos a pedir que la ley se aplique hasta sus últimas consecuencias. No solo cohecho, no solo obstrucción de justicia, no solo abuso de autoridad, extinción de dominio. Y yo estoy seguro que las personas van a llegar a pedir eso. A ver, en esto de la protesta que ahora ha tornado por muchas vetas, es donde pues ahí van cosas muy diferentes, y yo lo noté en la última de ellas el día sábado, ya en el asunto. A ver, una veta de la protesta es justamente esa, el castigo, protestar por el castigo, que se haga justicia, pero hay otra veta que es, digamos, la veta reformadora del Estado, la que pide reforma de la ley electoral y de partidos políticos, básicamente, y en las últimas horas pues también sale la veta de una constituyente. O sea, empieza a tomar diferentes aristas esto. ¿Cómo va eso? ¿Hacia dónde puede llevarnos? En positivo, creo que las movilizaciones, por supuesto, ya sabemos, está contribuyendo a darle un poco más de contenido al carácter de lector que hemos tenido históricamente y comenzar a hacer un ejercicio ciudadano. Eso creo que es importante, aunque por supuesto que todo es un ejercicio, digamos, incipiente. Creo que el hecho de que se estén como diversificando los mensajes me refiere a 2 cosas. Uno, que está comenzándose a dar la necesidad de darle contenido. Si la movilización necesita tener contenido, pero ¿contenido para qué? No solamente para provocar hoy los hechos, digamos, de la coyuntura, forzar la renuncia, forzar otro tipo de hechos que están sucediendo casi que día a día, sino creo que lo interesante de todo es que cuando uno comienza a ver el abanico de mensajes, comienza a hacer la corrupción, fuera Valdetti, fuera Otto Pérez, pero también ahora es
Partido Patriota es igual a líder, Otto Pérez igual a Valdizón. Entonces, esto está dándole digamos, un combustible interesante que busca no solamente cambios, digámosle, en esta coyuntura, sino inclusive comenzar a pegarle ciertos golpes, pues tal vez ahorita todavía medianos, al sistema político en general. Eso es como la lectura como en positivo, digamos, pero por supuesto que al abrirse, porque aquí juega un poco como que fuéramos hablando del embudo, pero el embudo al revés, ¿verdad? Comienza por un tubito y ahí se va ampliando, lo interesante se puede convertir también un poco en peligroso, es decir, porque podemos entrar a las propuestas maximalistas, en donde comenzamos a hablar ahora ya casi que el mismo lenguaje deportivo o de Valdizón, en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, depuración del Congreso y casi que pedir como sangre, ¿verdad?, en todo esto. Entonces, en ese reguero, cuando se amplía esto, me parece que uno podría decir, bueno, sí, la ciudadanía lo está demandando, pero ahora creo que es la necesidad de canalizarlo adecuadamente. Ahora, los si políticos no amplificamos mucho esto, y ahí podríamos encontrar la utilización de otro tipo de intereses. Los políticos han cosechado una buena parte de todo este asunto. A ver, el fin de semana no se pudo llevar a cabo uno de los meetings que estaba programado, otro tuvo problemas en Quetzaltenango y otro más tuvo problemas en Puerto Barrios. Así es. ¿Qué es lo que está pasando a ese nivel? Sí, yo creo que eso para mí, como ciudadano, digamos, que ha participado en esas protestas, eso para mí es un poema. Que la gente haya salido espontáneamente, muchos de ellos estudiantes muy valientes, a gritarle, no te toca a Valdizón. O que le hayan gritado a Paniagua de Robapaz, como decían algunos miembros, el corrupto gerente y director de Fonapaz, una orgía de corrupción de varios gobiernos, y no le hayan permitido hacer su mitin en paz. Eso quiere decir, como dice Renzo, creo yo, que ya hay una beta ciudadana, especialmente de las capas medias, diría yo, que no están dispuestos ya a quedarse callados. Yo estoy viendo a muchos estudiantes universitarios de todas las universidades empezando a organizarse ellos mismos libremente por las redes para salir a enfrentar a los mitines. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un grupo cívico como el MCN haya volcado sus recursos y su capacidad a una campaña de a nadie le toca, y que el motivo de la campaña de Valdizón sea te toca al pueblo, y que vuelva a él su logo o su moto de campaña una contrapropuesta a lo que hizo MCN, para mí es que MCN le pegó al centro a lo que le tenía que pegar. Entonces yo creo que no solo las clases medias de todas las ciudades del país, porque estoy seguro que todas las cabeceras querrán hacer lo mismo, están despertando, sino ya no estamos dispuestos a salir de un gobierno corrupto para entrar a otro. Y eso le afecta a los tres punteros, necesariamente. ¿Qué es lo que vamos a ver el 16? Bueno, el 16 creo que podemos asistir, digamos, a una transición en estas movilizaciones. Cuando digo transición es que ya comenzó a tener algunos rasgos hace algunos días, que es cuando también comenzamos a ver expresiones ya no necesariamente de la clase media que no ha estado metida en esto históricamente, universitaria, que hacía referencia a Giovanni, sino también creo yo de la participación de las organizaciones sociales. Es decir, es posible, el 16 están convocadas organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, inclusive algunas de ellas manifestándose en ciudades del interior del país y otras que vendrán a la capital. Entonces ahí creo yo que hay un elemento interesante porque significa que se amplía el nivel de la demanda, significa también la pluralidad y significa, digamos, un poco la búsqueda de aprovechar el momento para abrir la puerta. Por supuesto, ya no es solo la ventanita de oportunidad, sino abrir una puerta, y algunos quisieran que se abriera un portón. De momento, pues hay que presenciar eso, hay que estar en la jugada. En su momento hay que ver cómo se canaliza en términos de una agenda política. Lo que hoy tenemos no está todavía traducido en una agenda política. Hay que construir hacia eso, hay que evolucionar hacia eso. Para eso tiene que haber liderazgo, un liderazgo que agarre todas esas manifestaciones de inconformidad, le dé contenido, le dé forma, pero hasta el momento no lo hay. Digamos que ha sido hasta el momento, dado lo incipiente que es esto, todavía ha sido importante que no haya ese liderazgo visible y que sea como espontáneo y que no haya tarimas y que nadie se la roba. Pero si queremos evolucionar hacia esa agenda política de mediano plazo, digamos un poco, sí se va a necesitar un liderazgo. Es ahí donde en ese tránsito o que se suban algunos a la tarima, por decirlo así, va a ser importante, porque otra vez encontramos el proceso a ver hasta dónde aguantamos, digamos, esta carga histórica de comenzar a descalificar. Entonces, este no, y yo creo que hay el reto, a ver qué tan cohesionado es esto, cabalmente tiene que ver en términos de dos tareas pendientes, agenda y liderazgo. Si podemos hacer una combinación afortunada, digamos,
entre un liderazgo con un cierto nivel de experiencia, más este liderazgo emergente, jóvenes o no. ¿Usted estaría de podemos acuerdo hacer con la cosas observación importantes. hecha por Giovanni Frati en el sentido de que pues la famosa entrevista de la cual hemos hablado pues le puso combustible a la hoguera? Siento que le puso combustible. ¿Qué tanto? Honestamente, yo también, es decir, el nivel de desparpajo y de cinismo que se hizo referencia, tampoco es que nos haya impresionado con lo de hoy. Con lo de hoy terminó, digamos, de confirmarse, pero eso ya lo veíamos venir desde hace algún tiempo. Entonces, yo sí creo que agrega, digamos, valor a esta historia. Termina como de cerrar la ecuación. Entonces, fue contraproducente la entrevista, sí, para efectos de ella, sí, para efectos de la ciudadanía, evidentemente no. ¿Qué tanto va a agregar? Veremos. Comparto que agregará, pero no sabemos cuánto. Sí. Campo Pagado. Discurso de Manuel Valdizón, 3 de mayo del 2015. Yo tengo que ser honesto con mi Guatemala. No se puede resolver todos nuestros problemas en 4 años. Aquel que diga o prometa que todo lo va a resolver es mentira. Pero si es urgente sentar las bases para que iniciemos juntos, hombro con hombro, el camino de una nación con desarrollo y justicia social. Valdizón, presidente, líder. Campo Pagado. ¿Quieres saber más de Aztecaguate? Búscanos en la web como www.azteca.com.gt. Encuentra fotos y videos de tus presentadores favoritos, capítulos de nuestra programación y transmisiones en vivo. En las redes sociales, danos like en Facebook. Azteca Guatemala Oficial. Ahora, gracias a ti, somos más de 117,000. En Quechilero, superamos los 150,000 seguidores. Y en @aztecaguate, forma parte de la comunidad de más de 116,000 seguidores en Twitter, 114,000 en @hechosguatemala. En @quechilero nos siguen más de 50,000 personas. Aztecaguate, cerca de ti. Gracias a Mina Marlin, Mineduc, Embajada de Estados Unidos y Fundación Azteca se realizó la gira Vive sin Drogas en San Marcos. No te pierdas el resumen en San Marcos. No te pierdas el resumen de la gira el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Mamá, la mejor parte de mí eres tú. Aztecaguate, cerca de ti. Hola chileros, ¿cómo están? Hoy es viernes de party, la vamos a pasar increíble. ¡Vamos! Cuénteme, ¿cómo se vive la party en Mazate? Muy bien. Muy buena, ¿verdad? Muy buena, ¿y tú? Igual, muy buena. A ver, Tuti, ¿cómo se viven las parties en Mazate? Pues bien alegres, bonito todo aquí. Y mira, ¿cuántos chicos te conseguís en una noche? La verdad. La verdad es que la mayoría me quiere invitar a bailar o tomar algo, pero yo la verdad no. No accedes. ¿Te puedo invitar a tomar algo y a bailar? ¿Conmigo sí? Sí. Vamos, es. Bueno, muchachones y muchachonas, esto fue Viernes de Party. Ustedes sigan con más de ¿Qué Chile? En las redes se ha estado mencionando igual que va a haber un siguiente destape. Así es. Por parte del Ministerio Público y Así de es. CICIG, Así es. y que podría ser incluso más grave. ¿Qué se ha estado escuchando de eso? Sí, digamos, hay un informe prometido por CICIG desde hace más de un mes sobre el financiamiento de partidos políticos. Y también hay un acercamiento específico de la Embajada de los Estados Unidos al Tribunal Supremo Electoral, precisamente con el tema de supervisión de cuentas bancarias a través del Departamento del Tesoro y ayuda específica del gobierno norteamericano a la auditoría electoral del Tribunal Supremo. Entonces, si la IBE, por ejemplo, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se ponen a hacer un mapeo
y una trazabilidad de los fondos bancarios de los políticos, por ejemplo, diría yo, Líder, UNE, PP, UCN, PRI, todos, yo diría que si hacen un mapeo extensivo de las cuentas bancarias de los diputados, de los candidatos presidenciales y de algunos ministros de Estado, y la embajada al fin cumple con la promesa incumplida de que les vamos a decir quiénes son los que Marjorie Chacón, por ejemplo, ha delatado como lavadores de dinero políticos en su esquema de lavado, y después la embajada retira esa información y no la saca a los medios, yo creo que ahora hay que exigirle al señor embajador de los Estados Unidos, con todo respeto, que cumpla su promesa. ¿Se podría, digamos, hablar de eso como el próximo destape del cual ya se rumora, o estaríamos hablando de una continuidad de esta estructura, digamos, de la línea, me refiero, pero con elementos más importantes? Yo siento que son las dos cosas. Hay que seguir apretando el tema de la línea. Yo creo que estamos viendo ya otros capítulos ahora cuando ya se vincula a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia directamente y seguramente se puede implicar a otros magistrados en los siguientes días y semanas. Eso creo que va a ser positivo, eso tiene que ver con la agenda de la línea, digamos. Pero en paralelo es absolutamente fundamental destapar otras. ¿Por qué? Para dejar claro que el tema de estructuras criminales de este país no es un singular, sino es un plural. Es decir, estamos hablando de innumerables estructuras criminales, muchas de las cuales hoy por hoy lo que están es posiblemente un poquito asustadas, pero siguen operando. En lo que estamos nosotros acá, están operando con toda impunidad. Entonces, demostrar que se puede, que esto es un abanico, digamos, y que cada una de ellas se está moviendo con elementos, rasgos en común y rasgos distintos, me parece que es el siguiente punto. Es decir, en resumen, seguir apretando con lo de la línea, seguir destapando esto, lo que anunció la fiscal y el comisionado Velázquez de la CIG el viernes al mediodía, creo que fue muy fundamental. El mensaje es, en esto seguiremos operando, y develar otras, me parece que es como la siguiente tarea. Tomemos estos minutos finales ya como para platicar acerca de la famosa terna. Ya se están barajando tres nombres, Adrián Zapata, Carlos Contreras y Adela de Torreviarte, básicamente. El gobierno y el sistema político tendrían que haber buscado a alguien dentro de la ciudadanía que quisiera aceptar ese pequeño paquete, digámoslo así, y que de alguna manera le diera oxígeno a ante lo que pueden ellos prever. ¿Creen ustedes que esos tres nombres, alguno de esos tres nombres realmente le dé oxígeno a la situación y que pueda calmar los ánimos? Sí, yo le pediría públicamente también a doña Adela Camacho de Torreviarte, así como lo hizo Juan Alberto Fuentes Knight, que no piensa como yo y que yo lo he criticado y lo seguiré criticando por su economía y sus ideas económicas, pero lo respeto mucho por la decisión que tuvo de no lavarle la cara al gobierno y no integrar la comisión de la SAT. También después lo hizo Raquel Zelaya y a Lara también, el otro economista, y yo saludo mucho esa postura, y yo quisiera también pedirle públicamente a doña Adela Camacho de Torreviarte que haga lo mismo. Yo creo que esa señora es una dama, es una persona que ha trabajado muy fuerte por la policía y no se merece ese gobierno que le lave la cara a nadie. Las otras dos personas son funcionarios de gobierno que seguramente se sacrificarán por la patria, digamos, ¿verdad? Pero es muy difícil que un líder nacional o que una persona íntegra le acepte a un gobierno corrupto de esta naturaleza 7 meses donde no va a pasar nada en el Congreso, por lo menos no nada fundamental, donde un Congreso corrupto que ya controla líder con un remanente del patriota que cada día Ahora, pierde se más habla diputados. que un buen presidente puede ser el pie para exigir la renuncia del presidente. Sí, un vice. Bueno, ese es el juego que anunció Taracena. Un buen vicepresidente. Sí, Taracena anunció el juego en el Congreso y dijo, vamos a nombrar un buen vice para que renuncie el presidente. ¿Cómo ve usted esa terna? ¿Y cómo ve la posibilidad Creo que el de un presidente, digamos, más allá de lo deseable que hubiera sido un poco el tema de buscar a alguien fuera de gobierno, que ya dijimos que difícilmente podría aceptar, creo que el presidente busca a alguien digamos, que tenga un cierto nivel de confianzas distintas. Carlos Contreras viene de un nivel de militancia política un poco de centroizquierda de años anteriores, fue ya viceministro de Trabajo en otra gestión, pero es el único de los tres que es del partido, o sea, él sí es orgánico del Partido Patriota. Y por supuesto que inclusive se especuló desde meses anteriores su intención de ser como de los presidenciables del Partido Patriota. En el caso de Adrián Zapata, él, digamos, tiene un nivel de cercanía, de amistad con el presidente, aunque con pensamientos, digamos, distintos, y entonces tiene una militancia
uno en la guerrilla y otro en el ejército de tiempo atrás, pero hay un nivel de confianza que es que lo ubica. Y en el caso de Adela Torrebarte, yo diría que es la persona con quien de pronto hay, por decirlo así, menos confianza, pero es la persona que es una mujer que ha estado ahí bregando, es la persona que hoy era más dubitativa de los tres. Es un poco distinto a lo que opina Giovanni. Yo siento que, digamos, en materia de pensamiento político es la que menos colmillo tiene, pero que por lo tanto se puede convertir en la mejor candidata porque es con quien se sentiría, digamos, con que no le va a pisotear la cola. Ninguno de los tres va a estar en esa línea. ¿A quién vería mejor la población? Uy, pues no sé, yo creo que de pronto a quien ha estado más militando, inclusive ya fue candidata a la presidencia, que además es mujer, para intentar también un poquito recrear lo que es la participación de alguna forma honesta, positiva de la mujer, contrario censo al papel, contraste, digamos, totalmente ya cuestionado de Roxana Valdetti. Creo que Adela Torrebarte se ubicaría, pienso yo. No estoy dando mi voto, solo estoy pensando en función de la línea del Congreso, creo que podría inclinarse la balanza hacia ella, porque insisto, es la persona que le haría menos sombra al presidente. Estos meses que quedan son meses de profundo desgaste, meses de un gobierno que ya no va a ser gobierno. Así es. ¿Qué podemos esperar en estos meses que restan? Sí, yo creo que la gobernabilidad, como lo decía, digamos, un medio escrito, tiene 11% de popularidad del presidente. Pues el presidente, para gobernar un país, se necesita entre 30 y 40%, digamos, de popularidad. El presidente no tiene ninguna credibilidad, los ministros de gobierno tampoco, creo yo. El Partido Patriota casi es historia, diría yo, se está evaporando. Ahora, se hablaba de que ministros iban a renunciar en esta crisis, pero sí, no pasó. No ha sucedido aún y puede suceder, faltan 7 meses, ¿no? Pero yo lo que creo es que es muy peligroso, en primer lugar, jugar al juego de la constituyente, especialmente con los que están convocando a una constituyente y los cerebros atrás de esa constituyente, uno de los cuales es otro hombre muy cercano al presidente, que es Edgar Gutiérrez y San Carlos. No toda la San Carlos, porque mis respetos para los estudiantes que salieron a protestar y mi condena completa para el Consejo Superior Universitario y la corrupción en la AEU. Pero habrá que ver entonces cuál es el juego. Si el juego es, que creo yo ese es el juego, mantener, digamos, este esqueleto de gobierno hasta que termine y hacer una transición lo más potable posible, o el juego del rompimiento, que es el juego al cual los dos extremos políticos juegan, ¿no? Y yo, para terminar, José Eduardo, quisiera decir, recordando las ideas de mi maestro Manuel Ayau, que esta crisis se da por los aranceles y por los altos impuestos. Y entonces protestemos todo lo que querramos, salgamos a protestar, propongamos, es importante y es necesario, pero nunca olvidemos de dónde viene la crisis. La crisis viene del mercantilismo corrupto, de la protección arancelaria a ciertas industrias y a ciertos sectores y del 12% de IVA que se cobra por importación. Para sacar un container de la aduana son 18 días de trámite, alrededor de $1,400 por container y 17 o 18% de impuestos. Hasta que eso no se simplifique y los impuestos sean mínimos y no hayan aranceles, esa mafia seguirá viva y coleando. Brevemente, los escenarios están marcados y veremos qué es lo que sucede y por dónde va. La modificación del sistema electoral es uno de los planteamientos que se ha hecho. Brevemente, ¿cómo verían ustedes eso? Por supuesto, necesaria, fundamental, forma parte de esa agenda, digamos, la agenda... Para eso significaría aplazar las elecciones, y aplazar las elecciones significa echar la Constitución por un lado. Sí, porque estamos dando eso, hoy, no se permite hoy por hoy, digamos. Entonces siento que el tema de la reforma de la ley electoral, junto con otras que están deambulando, comienza a ser una especie como el listado, como del acordeón que algunos quieren estirar o encoger, necesaria, pero honestamente hoy por hoy no veo las condiciones políticas. A pesar de la movilización y la presión ciudadana, no veo la ventana oportunidad porque ahí hay que hacerlas con este Congreso, a la cual se puede imponer, digamos, en buen chapín, hincados en maíz, pero difícilmente va a poder operar la reforma. Entonces me parece que esa propuesta o esas propuestas de agenda legislativa, de transición, digamos, hay que acometerla necesariamente con la siguiente legislatura. En esta, lo que creo que es importante es crear el contenido de una reforma no idealista, no idílica, sino de lo posible, de lo práctico. Muy práctica y digamos, muy a lo inmediato. Sí.
¿Por dónde se inclinaría usted entonces? Sí, yo lo que quisiera primero de inmediato, y creo que todos los espectros vamos a estar de acuerdo, es una reforma de la ley electoral y partidos políticos. Yo creo que lo primero es darle a la inspección y a la auditoría electoral dientes, reformar el artículo de cancelación de un partido político y dejarlo muy claro de que al no cumplir la suspensión se cancela automáticamente y no dejar lugar a duda de que se puede cancelar un partido político. En mi opinión, habría que permitir la campaña libre. Yo no creo en tiempos de espacio o subsidios del gobierno a la campaña. Yo creo que la campaña debe ser libre y que ya sea el ciudadano el que escoja si quiere votar por el que se gastó 150 millones de quetzales en la campaña o por un candidato honesto o pequeño que a él le guste. Yo creo en la libertad y creo también que el sector justicia debe ser modificado. Debe haber una auditoría interna a lo digamos, profundo de la Corte Suprema de Justicia, una inspección de tribunales o una ORP que verdaderamente castigue el tráfico de influencias e investigue a los jueces y obviamente cumplir con el debido proceso. Bien, muchas gracias a ambos, a nuestros invitados, Giovanni Frati, Renzo Rosal, a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa más de Cara a Cara. Muchas gracias. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene. En el área artística específicamente ellos están haciendo las coordinaciones para agendar. Si todavía hay espacio en alguna de las funciones que tenemos, pues pueden ellos acceder completamente gratis a venirla a ver. Debo decirles que estamos en horarios de las 8 y 10 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde para los establecimientos también de jornada vespertina. La obra será presentada durante todo mayo con 4 funciones diarias en el Teatro de Bellas Artes, esperándose que alrededor de 45,000 alumnos asistan a observarla. Con todas las copias que tenían los exámenes era el colmo que no llegaran. Más noticias: en el Comando Naval del Caribe del Ejército de Guatemala, diversas entidades realizaron un ejercicio